Si nos amamos y si hay un verdadero amor según el sueño de Dios en esta unión conyugal, en este abrazo conyugal como Él lo llama, claro que hay ese deseo de fusionarte con el otro y ser una sola carne con el otro y buscar lo que le hace bien al otro, leer, dominar, ¿no?, sus tiempos, sus lugares, sus palabras, todo lo que pueda ayudar al amante, porque nos amamos, buscamos el bien y la felicidad del otro en este acto. Hola, bienvenido a la teología del cuerpo fácil y directo. Aquí explicamos la teología del cuerpo en profundidad para que puedas ir viendo la riqueza que encierra cada uno de los ciclos y extraer desde ahí las enseñanzas tan bellas para nuestra identidad y para aprender a amar en esa vocación y misión al amor a la que Dios nos ha llamado a todos y cada uno de nosotros. Yo soy Rebeca Barba y la teología del cuerpo cambió mi vida hace una docena de años y he comprobado cómo desde la teología del cuerpo se ordena la vida desde el amor y me encanta compartir estas enseñanzas para los que me escuchan. Así que hoy te voy a compartir justamente el desglose un poquito más de este ciclo 6 que lo hemos dividido en 3 partes. Ya vimos una parte preliminar que nos ayuda a entender un poquito esta enseñanza de Humanae Vitae dentro del ciclo 6, que es el ciclo de amor y fecundidad. Hoy hablaremos específicamente de Humanae Vitae y paternidad responsable, para que ya en el último video que te grabe hablaremos muchísimo más de la espiritualidad conyugal, sin la cual es imposible vivir esta enseñanza. La gente confunde esta enseñanza con el tener el mayor número posible de hijos sin importar tu condición de vida. Y de ahí nos hemos ganado esa mala etiqueta de que la iglesia es retrógrada y que no sabe nada de sexualidad. También pasa que mucha gente piensa que estos temas de sexualidad, de natalidad, de espiritualidad conyugal son temas absolutamente exclusivos de la pareja y se olvida de esta relación con Dios y de cómo pues a la iglesia realmente le importa no solamente la persona en su aspecto espiritual, sino toda la persona, porque nos abraza como a verdaderos hijos y abraza también todo lo que somos, tratando de darnos luz en todos los aspectos de nuestra vida. Desde la ecología, la doctrina social de la iglesia, la espiritualidad, bien, pero también esta belleza de la sexualidad que ilumina de una manera tan positiva y afirmante la teología del cuerpo. Así que lo que sí vas a ver en este video es justamente un entendimiento que pocas veces hemos oído explicado. Desafortunadamente hubo un gran vacío de esta enseñanza después de que se publicó. Los medios de comunicación de alguna manera nos jugaron en contra, ¿verdad? Se le hizo una muy mala fama al Papa, a la encíclica, porque los medios convencieron a la gente de que lo que iba a contener esa encíclica era todo lo contrario a lo que realmente se escribió. ¿Por qué? Porque en ese deseo de que la iglesia se modernizara, este ayornamiento, que es muy bueno, ¿verdad?, muchos lo confundieron con que la iglesia se haga al mundo y que pues empiece a enseñarnos lo que es más práctico, lo que nos puede provocar quizá más placer, menos compromiso, sin olvidar que la iglesia realmente resguarda no solamente lo que conviene, lo que puede ser lógico para la persona humana, sino también una vocación trascendente. La iglesia no olvida que estamos aquí de paso y que vamos hacia el cielo. Y aquí debemos de aprender a amar. Y aquí debemos descubrir la dignidad grandísima que tiene la persona humana y lo que es apropiado a esta dignidad. Y luego, claro, esta altísima vocación al amor. Creo que el mundo nos ha convencido de que solamente se puede amar de ciertas maneras bastante reductivas, donde el amor quizás solamente es placer o donde ya no se cree en el amor y simplemente se usan mutuamente unos con otros, reduciendo la belleza de la sexualidad a pues unos ejercicios de corporalidad que provocan ciertas sensaciones, donde pues si no hay un amor que lo motive, ni hay ese Dios que es amor en medio de esta unión,
Y finalmente terminamos con muchísimos corazones rotos. Así que vamos a entender, quizá por primera vez, una enseñanza importante. Y finalmente quiero decirte que no te voy a dar esta enseñanza para juzgarte, ni para decirte si estás en pecado o no. Creo que, como dije anteriormente, hubo un gran vacío. No se predicaba de este tema, los mismos sacerdotes, algunos podían estar confundidos y cada uno iba con quien le convenía. Es una de las enseñanzas donde la iglesia está bastante dividida, sobre todo en la forma de la aplicación. Como que cada católico ha entendido que pues según lo que a él le convenga, según lo que él o ella quieran, es lo que escogen para este tema de la sexualidad. Y sin embargo, yo les aseguro que si cada uno de ellos conociera la belleza y la riqueza que se esconde detrás de esta enseñanza, dirían gracias. ¿Por qué no llegó esta enseñanza antes? Y así, no sé si me escuchas como un abuelo o una abuela, no sé si eres una adulta, no sé si eres un joven, pero independientemente de dónde estés, esta enseñanza es para ti. Si ya es una enseñanza que no puedes aplicar por tu edad, por la manera en que estás viviendo en este momento, sí es una enseñanza que estoy segura vas a querer enseñar a las futuras generaciones, a tus hijos, a tus nietos, haciendo el bien donde Dios te plante, ¿verdad? Para poder ayudar a las personas a vivir la plenitud propia de una persona. Así que bueno, sin más, ahora sí, vamos a comenzar. En realidad, lo que San Juan Pablo II nos va a enseñar de esta encíclica, porque toda la teología del cuerpo tiene su razón de ser en ella, es cómo la persona humana tiene la capacidad para vivir este llamado alto al amor, que la persona humana puede discernir lo que es mejor delante de Dios y luego posee una inteligencia, una voluntad, unos afectos, una unión, inclusive una complicidad con su pareja para poder vivir de acuerdo a su dignidad y de acuerdo a su altísima vocación al amor. ¿Qué implica esto? Una apertura a la vida, una grandísima confianza en Dios, una nobleza, una gran generosidad de parte de la pareja para poder vivir según lo que Dios ha soñado para ese matrimonio y esa familia. Espero que al final de esta enseñanza tú puedas tener mayor claridad de por qué la Iglesia enseña lo que enseña, cuál es la bondad que se encierra justamente en todo lo que Pablo VI nos dejó escrito y que puedas tener argumentos y motivaciones si es el caso para vivirlo y abrazarlo o si es el caso para poder enseñar a otros que van a comenzar a debatirse entre lo que el mundo enseña y el camino que nos enseña Jesucristo, el camino que está en el Evangelio, el camino que realmente habla o más bien canta a la nobleza de la dignidad del ser humano y con una llamada grandísima a entender que este llamado no se vive solos, sino que si Cristo nos llama, Él nos da la gracia para vivirlo. Ahora sí, vamos a comenzar. En primer lugar, te quiero leer lo que dijo Pablo VI en la alocución del miércoles 31 de julio de 1968. Parece ser un escrito donde el Papa confía sus sentimientos que han guiado a cumplir lo que Dios le pedía al escribir esa encíclica. Y decía lo siguiente, ténganme paciencia, lo voy a leer. Espero que lo escuches con un corazón abierto. El primer sentimiento ha sido el de una gravísima responsabilidad. Ese sentimiento me ha introducido y sostenido en lo vivo del problema durante los 4 años requeridos para el estudio y la elaboración de esta encíclica. O sea, no fue algo que él decidió un día y con ese humor se levantó y declaró lo que se iba a vivir. 4 años de preparación. Os confieso que este sentimiento me ha hecho incluso sufrir no poco espiritualmente. Jamás había sentido como en esta coyuntura el peso de mi cargo. He estudiado, leído, discutido cuanto podía y también he rezado mucho. Invocando las luces del Espíritu Santo, he puesto mi conciencia en la plena y libre disponibilidad a la voz de la verdad, tratando de interpretar la norma divina que vemos surgir de la intrínseca exigencia del auténtico amor humano,
de las estructuras esenciales de la institución matrimonial, de la dignidad personal de los esposos, de su misión al servicio de la vida, así como de la santidad del matrimonio cristiano. Hemos reflexionado sobre los elementos estables de la doctrina tradicional y vigente en la Iglesia, y especialmente sobre las enseñanzas del reciente concilio, que era el Concilio Vaticano II. Hemos ponderado las consecuencias de una y otra decisión y no hemos tenido duda alguna sobre nuestro deber de pronunciar nuestra sentencia en los términos expresados por la presente encíclica. Este número, que es Humanae Vitae número 7, nos expresa el corazón, ahora sí que vivo, que nos presenta el Papa para decirnos: ninguno de ustedes hubiera querido estar en mi lugar. Y siendo una decisión tan grave, he llamado una comisión, hemos estudiado humanamente, científicamente, todas las posibilidades para ver qué es lo que convenía, y finalmente yo me imagino y estoy de verdad segura que pasó muchísimas horas de rodillas frente al sagrario pidiéndole al Espíritu Santo la luz para poder decidir finalmente lo que Jesucristo nos quería decir aplicado al siglo XXI a través de esta enseñanza. El siglo XX, de alguna manera, creo que arrancó brutalmente a Dios de las personas. Desde que se empezó a creer que, por lo menos en los temas de la recámara, debía la pareja de sacar a Dios por la ventana, empezamos a perder el norte. Empezamos a perder el faro que nos guía en un tema que es de demasiada importancia. Christopher West justamente dice: ¿quieres saber qué es lo más sagrado? Pregúntate qué es lo más atacado. Y estoy segura de que ninguna de ustedes me va a dejar mentir, porque en realidad lo que más se está atacando es justamente lo que sucede en la alcoba matrimonial, en ese lecho nupcial que ha sido tan vituperado, desacralizado y sacado de la privacidad y la intimidad de los esposos hacia el mundo para provocar simplemente un placer y despertar lo más bajo de los hombres. Ha sido terrible este ataque y sigue siendo últimamente terrible lo que se vive allí por falta de Dios y por falta de formación. Así que creo que es importante que cada uno de nosotros de verdad invoquemos al Espíritu Santo, que es el amor entre el Padre y el Hijo, que nos enseña a amar en este sueño y diseño del amor de Dios para el hombre y la mujer que dejan a su padre y a su madre y se unen para ser una sola carne. No importa lo que hayamos pasado, no importa las heridas que hayamos tenido, creo que lo más importante es entender hacia dónde nos está llevando Jesucristo y desenmascarar las mentiras que nos ha estado cantando el mundo, pero que finalmente como fruto, bueno, ni siquiera se debería de llamar fruto, sino como consecuencia áspera y triste, solamente nos ha dejado a muchos corazones rotos. Creo que cuando uno no sabe la enseñanza, no tenemos culpa de las cosas que hicimos erróneamente. No podemos juzgarnos con una conciencia clara de hoy hacia lo que fue nuestro pasado, ignorando que en aquel pasado ni siquiera estábamos cerca de Dios o habíamos sido instruidos en estos temas. Así que a partir de hoy sí lo vas a saber. Aquí puedes parar la grabación si no quieres saberlo, o si dices, bueno, por fin quiero entender para poder ayudar a otros a que no vivan lo que yo viví. Así que bienvenido, bienvenida, adelante, continuemos con la clase. No tengan miedo, nos gritaba San Juan Pablo II desde el principio de su pontificado. No tengas miedo de saber la verdad y no tengas miedo de las exigencias del amor, porque Dios siempre estará a nuestro lado para ayudarnos a cumplirlas. No estamos solos en este tratar de nadar contra corriente, en este tratar de ser luz en medio de tanta oscuridad y confusión que está reinando en el mundo de hoy. La vida, y este es el gran mensaje de este ciclo 6, Amor y Fecundidad, la vida es un don y siempre es un don independientemente de la manera en que haya sido concebida. A veces tenemos historias donde sabemos, por cierto, que nuestros papás no querían que naciéramos, o que descaradamente nos han dicho, tú eres el pilón, o tú eres una equivocación, o tú nunca debiste de haber nacido. Palabras que marcan profundamente a una persona.
Y sin embargo, independientemente de esta manera de haber sido concebido, o inclusive el haber sabido que yo fui concebido por una violación, y aquí estoy, Dios siempre quiso que tú existieras. A Dios no se le ha ido absolutamente nada. Desde siempre te amó, desde siempre te escogió y hasta hoy, todos los segundos de tu existir, te ha sostenido en la existencia, porque se dice a sí mismo, es bueno que existas. El don que tú aportas al mundo, nadie más lo puede aportar, porque eres único e irrepetible. Y esto es importantísimo. En un mundo que piensa que estar embarazado es una enfermedad, en el mundo que piensa que el bebé es un enemigo del que nos tenemos que defender, en un mundo donde es muy común escuchar entre las parejas, ¿y cómo te vas a cuidar? ¿Cuidar de quién? Como si la vida humana fuera algo que va a irrumpir para terminar con la felicidad de los cónyuges. Nada más lejano a la verdad es esto. No se puede dar una ley, que podríamos decir quizá Humanevite cae o pudiera caer en esta categoría de ley, pero no se puede dar una ley si no se prepara el corazón desde el principio. Por eso ha sido una belleza el recorrido que hemos dado en la teología del cuerpo, que nos lleva a comprender nuestra identidad más profunda y luego este llamado verdadero al amor. Cuando uno ha recorrido los 5 ciclos de la teología del cuerpo, atesorándolos no solamente en la cabeza, sino sobre todo tratando de llevarlos a la oración y bajándolos al corazón y a la vida, entonces cuando uno llega al ciclo 6, es que de verdad el grito del corazón humano es obvio. Claro, es que eso es la enseñanza, es lo que corresponde a la persona. Es la llamada que Dios ha hecho y es la capacidad que tenemos y que el mundo nos ha vendado los ojos para descubrir que tenemos todas las herramientas para poder vivir aquello que Dios nos está pidiendo. En fin, todo bebé está en presencia de Dios. Todo bebé está intercediendo por el papá y por la mamá. El iniciador del don es Dios. Y luego los padres simplemente se convierten en co-creadores con Él. Bien, vamos a ver ahora cómo Humanevite es una respuesta responsable, la voz de la verdad. Y aquí voy a leer algunas citas de Humanevite, quizá voy a recordar algo de lo que vimos en el video pasado, pero es importante partir de un contenido sólido, académico, y luego poder hacer nuestras reflexiones. Y así dice Humanevite en el número 11 y en el número 12. La Iglesia enseña que cualquier acto matrimonial debe permanecer por sí mismo abierto a la transmisión de la vida. Está fundada sobre la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por su propia iniciativa entre los dos significados del acto conyugal, el significado unitivo y el significado procreativo. Aquí está el punto, digamos, nodal o clave para poder encontrar la solución de los métodos moralmente lícitos para la regulación de la fertilidad. Juan Pablo II va a mostrar justamente en estas últimas catequesis su preocupación por confirmar punto por punto las afirmaciones de Humanevite. Me encanta que él fue el Papa que acogió la invitación de Pablo VI, también escrita en la misma encíclica, de que otros teólogos o filósofos pudieran profundizar en el tema. Quizá la enseñanza de aquel entonces, en los años 60, era bastante abrupta, simplemente pues concluía, no conviene debido a la dignidad del ser humano y a su altísima vocación al amor, punto. Pero en ese momento ya la humanidad había evolucionado, ya la humanidad estaba harta de que todo este tema de la sexualidad fuera más bien un tabú, había mucha represión, había abusos, había una vivencia de la sexualidad quizá demasiado como moralista o podía ser como demasiado puritanista. Necesitábamos una renovación definitivamente, pero cuando el Papa da esta enseñanza, quizá pasó inadvertida esta situación a sus ojos. Y Juan Pablo II dice,
Quizá esta encíclica no fue abrazada en su totalidad o por todos los católicos precisamente porque ya no comprendíamos qué significaba ser persona, qué significaba esta dignidad profunda y que es inalienable, es decir, no puede quitarse nunca esa dignidad de la persona humana independientemente de las condiciones en las que viva esta persona. Y por otro lado, tampoco el mundo ya comprendía esta palabra que ha sido tan manoseada y tan mal interpretada en pleno siglo XXI y acarrea obviamente las consecuencias de la revolución sexual. Y esta palabra es el amor. Sabemos ya muy poco del amor y de la belleza de la sexualidad. Y entonces es cuando Juan Pablo II, siendo todavía Karol Wojtyła, siendo sacerdote y luego obispo y luego cardenal de Cracovia, ¿verdad? Él dice, me voy a dar la tarea, no importa cuánto tiempo me lleve, de reflexionar sobre estos temas, de hablar al corazón del hombre, de escuchar sus experiencias, de ponerme de rodillas delante de Dios, de tomar la Sagrada Escritura, el Magisterio y poder comenzar a escribir una larga explicación de estos dos temas que ya no se comprenden, y es así como surge esta teología del cuerpo. Y en la primera parte de la teología del cuerpo hay un análisis de las palabras de Cristo, justamente en lo que ya hemos estudiado de el hombre originario, el hombre histórico y el hombre escatológico. Y luego hay toda una segunda parte donde va a analizar justamente el sacramento. Esta segunda parte donde nos encontramos en el ciclo 4 que habla de la virginidad cristiana, pero sobre todo el ciclo 5 que va a hablar del matrimonio como sacramento. Va a hablar de Efesios 5, del Cantar de los Cantares, como ya hemos visto, y finalmente de Tobías y Sara, para aterrizar a lo que es el culmen de la teología del cuerpo y su razón de ser, el ciclo 6 que se llama Amor y Fecundidad. Y dice Juan Pablo II, todo esto que estamos reflexionando es posible gracias a la revelación, porque la revelación también toca la realidad del cuerpo humano. Y de ahí él veía como esta gran necesidad de redimir al cuerpo humano y ver su bondad que se equipara a la bondad del alma. Y por otro lado también la bondad que hay en el sacramento, en el matrimonio, en la unión conyugal, en el acto sexual, que es bueno porque también ha salido de las manos amorosas de Dios con un diseño para aprender a amar más, no un diseño para usarnos más o destruirnos más. Entonces, la verdad del lenguaje del cuerpo la propone como una vía para entender en profundidad los significados del acto conyugal y su inseparabilidad. Sabemos muy bien que la Iglesia por años, en los últimos años, habló sobre todo de dos fines de la unión conyugal. En años anteriores, solamente o casi siempre se estresaba el fin procreativo y se pensaba que la unidad de los esposos simplemente era buena en función a procrear, en función a tener hijos. Gracias a Dios también la Iglesia va madurando, va evolucionando en la comprensión del plan de Dios para este acto conyugal, hasta llegar a un balance precioso donde dice hay igual de importancia entre este fin que es unitivo, este amor de los esposos que los une, y por otro lado el fin procreativo que lleva a marido y mujer a buscar abrirse a esa vida que muchas veces en ese acto conyugal Dios puede regalar a la pareja. Pero últimamente, de verdad, yo extraigo de la teología del cuerpo que Juan Pablo II, ya con todo lo que escribió en esta base filosófica que es su libro de Amor y Responsabilidad, sumada a todo lo que él escribe de la teología del cuerpo, como que nos deja entender que últimamente el fin de todo esto es el amor. Y si lo entendiéramos desde allí, qué distinta sería la vida de un matrimonio. Porque, dice él, si nos amamos y si hay un verdadero amor según el sueño de Dios en esta unión conyugal, en este abrazo conyugal como él lo llama, claro que hay ese deseo de fusionarte con el otro y ser una sola carne con el otro y buscar lo que le hace bien al otro, leer, dominar, ¿no?, sus tiempos, sus lugares, sus palabras, todo lo que pueda ayudar al amante, porque nos amamos, buscamos el bien y la felicidad del otro en este acto. Y por otro lado también, dice él, desde el amor también hay una esencia de ese amor
que hace que el amor quiera ser fecundo. Propio de la esencia del amor es dar vida. La esencia del amor no es la esterilidad. Dice, el verdadero amor tiene una apertura a la vida propia de la esencia de este amor. Y es así como entonces va a decir, se subraya que esta norma moral pertenece tanto a la ley natural, conforme a la razón, como que nos va a llevar a entender que dejémonos de la iglesia y dejémonos de pecado o no pecado, o de la moral sexual católica, y vayámonos simplemente a la razón, a la creación de un ser humano, de un hombre, de una mujer, a lo que podemos verificar con los hechos de esa atracción mutua que existe siempre entre ellos dos, a lo natural que sucede cuando ellos dos se unen, y cómo sin meter mano en nada, eso naturalmente nos lleva a entender que esa unión muchas veces va a llevar a la procreación. Y entonces, primero está este enfoque, que es simplemente racional, o sea, no necesitamos más palabras para poder entender que de modo natural así es el diseño. Hay una capacidad de hacerse uno, de una unión conyugal. Y por otro lado, sabemos también que esa unión conyugal, por la manera tan increíble que está diseñado el aparato reproductor, todo lo que nos ilumina en cuanto a la ciencia para ver el milagro de la unión de un óvulo y de un espermatozoide, y cómo en ese instante se logra la concepción y que exista un nuevo ser humano. Todo esto se puede analizar desde la razón y desde el nivel científico, comprobable de los hechos, sin meter para nada la religión. Pero por otro lado, también él dice, también es importante el orden moral que ha sido revelado por Dios, el encontrarse en las fuentes bíblicas, en la tradición y en el magisterio. ¿Ustedes creen que Pablo VI podía traicionar en esta enseñanza al evangelio, al magisterio, a la verdad? ¿No es verdad que es asombroso que el Papa, viendo la gravedad de la situación, haya dedicado 4 largos años a un estudio en todas las áreas, tanto las naturales como las sobrenaturales, para llegar a una conclusión que fuera la que más se adecua a esta persona y al plan que Dios tiene para la persona humana? Es que deberíamos estar locos pensando que Pablo VI simplemente a la ligera dio una conclusión. Tiene que darnos una gran seguridad que Él, como vicario de Cristo, como nuestro Padre espiritual, nuestro Santo Padre, ha velado como solo vela un papá por el bien de sus hijos antes de escribir lo que hemos ya recibido como la encíclica Humanae Vitae. Y por último, la verdad del lenguaje del cuerpo es propuesta como la vía para entender en profundidad los 2 significados del acto conyugal. Definitivamente hemos oído que somos templo del Espíritu Santo. No sé si todos han oído, tan obviamente como lo primero, que también somos un cuerpo que posee 3 significados grandes y profundos inscritos en nosotros desde el primer instante de nuestra existencia, y que son el significado filial de nuestro cuerpo, el significado esponsal y el significado fecundo. El filial se da por hecho, está escrito entre líneas en la teología del cuerpo, así lo afirman Anderson y Granados, que son grandes estudiosos de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, pero lo que no podemos equivocarnos, que está realmente clarísimamente especificado en la teología del cuerpo, es justamente el significado esponsal, que corresponde de alguna manera al fin unitivo, y luego el significado fecundo, que corresponde obviamente al significado procreativo de nuestros cuerpos. Pasemos ahora a hablar un poquito más de lo que es la paternidad y maternidad responsable. Humanae Vitae nos ofrece indicaciones concretas entre las que merece ser resaltada la definición de paternidad responsable. Y podríamos ampliar el horizonte y decir maternidad y paternidad responsable, sí, exactamente. Pero vamos, por fines prácticos, simplemente voy a decir paternidad responsable, pero que nadie se sienta excluido. En ella se subraya que esto no se limita solo al control de los nacimientos, sino también a la disposición de hacer crecer la propia familia. Si bien hemos dicho en estas clases que la Iglesia nunca nos va a exigir y no tenemos en ningún lado escrito cuántos hijos dice la Iglesia que cada pareja tiene que tener, lo que la Iglesia como madre siempre nos está invitando es a considerar que Dios nos invita a ser generosos, lo más generosos posible, viviendo en un mundo que es
muy individualista, viviendo en un mundo cuyo valor principal en esta jerarquía de valores está la diversión y el placer, es muy difícil entender esta encíclica. Tenemos que rompernos un poquito los esquemas para cuestionarnos si en realidad el valor número uno del ser humano es tener placer y divertirse, o si en realidad hay otros valores más importantes por los cuales vale la pena poner otros en segundo lugar o comprender esos otros como consecuencia de vivir una vida según el orden del amor. Que también vivir la vida según Dios puede ser también divertido, alegre, pleno. Creo que los santos son los hombres más plenos que han vivido sobre la tierra porque han sabido tener a Dios en primer lugar y disfrutar hasta de las más pequeñas cosas. Cuando Dios no está en el centro de la vida, de verdad, qué difícil es que las personas se diviertan. Cada vez necesitan como placeres muchísimo más sutiles o gastar mucho más dinero para entonces tener una aparente felicidad, cuando en realidad la vida es sencilla. Y a cada paso nos sonríe cuando vivimos delante de Dios con esta sencillez, tratando de abrazar su plan para cada uno de nosotros con una gran confianza en su gracia. Entonces, para poder vivir esto que la Iglesia nos enseña en la paternidad responsable, que abarca justamente no solo la natalidad y cuántos hijos vamos a tener, sino también esta conciencia de tratar de ser lo más generosos posibles, la Iglesia lo que nos ayuda a entender es que la mujer debe de conocerse. Es como si Dios nos dijera, yo ya he escrito un plan perfecto, porque Dios siempre hace todo perfecto, y lo he escrito en el cuerpo sagrado de la mujer. El cuerpo de la mujer lleva esta historia sagrada de la vida y por algo el Señor diseñó el ciclo de la mujer para ser mensual. Y cada uno de esos días va teniendo una lógica y va dividiendo los periodos de la mujer entre periodos que son húmedos, periodos que son secos. Y básicamente en todo este periodo del mes se pueden identificar estos periodos fecundos que son húmedos y es donde se realiza lo llamado ovulación. Son los días de ovulación para la mujer y son los únicos días que son una ventana donde hay una posibilidad para concebir según la ley del Señor, escrita en la perfección con la que ha diseñado a la mujer. Y creo que es importante que estos signos visibles de la vida, que están escritos en el cuerpo de la mujer, sean también reconocibles por el varón. No se trata solamente de que a ella le toca saber qué día es fecunda y qué día no es fecunda, sino que ambos puedan entender que esta responsabilidad y este don tan bello ha sido encomendado a los dos. Y así es muy hermoso ver cuando el varón lleva la gráfica o cuando el varón puede ayudarle a ella a palpar, ¿no? Hasta dónde está su vagina, si está más hacia el exterior, que está realmente hablando su cuerpo de que está abierta para recibir al varón o si está más hacia arriba. Hasta el cuerpo grita en estos signos de vida que tiene la mujer. La vida en comunión con el varón también se vive de parte de él. Definitivamente el varón es fecundo todos o casi todos los días de su vida, pero también tiene que ser consciente de que sus espermatozoides solamente van a vivir 72 horas cuando están justamente en un ambiente propicio dentro del moco cervical de la mujer. Es que uno tiene que estudiar esto y maravillarse de lo bien que hemos sido diseñados, de cómo hay estos signos, de que cuando vamos según los ritmos de Dios, descubriendo cómo se corresponde las reacciones del cuerpo femenino con las reacciones del cuerpo masculino para poder vivir esta unión de una manera plena y placentera, es que de verdad no habrían las historias que luego yo escucho de mujeres que han sido heridas o que siempre que pueden vivir esta unión conyugal hay algo como muy doloroso, o yo no me encontraría con tantas exalumnas que a veces me dicen, ay no, de verdad Rebe, lo único que no quiero es esta unión conyugal. ¿Por qué? Porque no sabemos leer la belleza que Dios ha inscrito en cada uno de nuestros cuerpos. Y si bien hay una responsabilidad, la responsabilidad es respuesta ante un grandísimo don que Dios nos ha dado. El varón tiene que ser muy consciente, por ejemplo, de que él es el iniciador del don, que él es el que aporta esa semilla de la vida, que él es siempre fecundo. Y siendo así, tiene una responsabilidad todos los días. Yo cargo con la potencia de dar vida
y debo de ser responsable porque es algo que Dios me ha encomendado. No es cualquier cosa. Esto que yo experimento en la madurez de mi cuerpo como varón y que voy viendo que tiene sus diseños, sus signos, donde me dice que estoy vivo, que estoy atraído hacia la mujer, que estoy listo para dar vida, todo eso es parte del diseño de Dios. Todo esto es parte del diseño hermosísimo de Dios. Y el varón tiene que saber que no se trata de un juego, ni se trata de un ejercicio para obtener placer. Conlleva una responsabilidad, porque hay una potencia de que yo pueda con esa semilla de vida engendrar a un nuevo ser humano que tiene derecho a tener un padre y una madre, que tiene derecho a ser fruto de un amor que quiere que exista y que ha sido planeado con Dios en esa fórmula, y no nada más que se divierte irresponsablemente sin entender las consecuencias bellísimas de poder dar vida en todo momento. Las familias deben de ser el resultado de la reverencia, prudencia y responsabilidad ante el llamado a la existencia de una persona y sobre todo desde la confianza en el dador de la vida, que es justamente Dios. Quiero leerles ahora la cita de Humanevite 10, que nos puede ayudar a entender cómo la persona que se posee es la única que es capaz de donarse. Si yo no tengo un autodominio, si yo no tengo este señorío personal, si yo no poseo el don de mí mismo, qué difícil entonces es decidir cuándo entregarlo, cuándo hacerle esperar para que en esa espera aumente este deseo, cuándo puedo detener para poder alcanzar el ritmo del otro. Y todo esto es algo que el Señor nos ha dado la herramienta para poder hacerlo. Tienes lo que se necesita. En inglés diríamos, you have what it takes. No somos esclavos de nuestras pasiones, no somos víctimas de estos impulsos sexuales, como les llama Juan Pablo II, no les llama instintos, sino impulsos. Yo lo puedo sentir, pero en mí tengo la capacidad de consentir o de no consentir. Y el mundo no nos predica este señorío que puede tener la persona en el acto conyugal. Y entonces así es como dice Pablo VI, San Pablo VI. Se puede hablar de responsabilidad en el ejercicio de la función paterna y materna bajo diversos aspectos. Así escribe: en relación con los procesos biológicos, paternidad responsable significa conocimiento y respeto de sus funciones. La inteligencia descubre en el poder dar vida leyes biológicas que forman parte de la persona humana. Cuando a continuación trata de la dimensión psicológica y de las tendencias del instinto y de las pasiones, la paternidad responsable comporta el dominio necesario que sobre aquellas han de ejercer la razón y la voluntad, nuestras dos facultades superiores, que nos llevan a ser capaces de leer estos ritmos, de entender las leyes biológicas, de poder leer el misterio de la persona que yo tengo enfrente, para que juntos, ¿verdad?, podamos vivir el amor desde el sueño de Dios, desde el eros, pero desde el ethos, ¿no? Desde el ágape, pero también desde la fuerza de la pasión, con este matrimonio hermosísimo que Dios ha diseñado para el amor conyugal. Pasemos ahora a hablar de la verdad y el significado generador del cuerpo. El cuerpo sexuado de la criatura humana significa y reclama la unión personal del hombre y la mujer orientada a la generación de una nueva persona. Esta cita de teología del cuerpo parece ser muy sencilla y sin embargo esconde algo muy importante. El cuerpo sexuado, es decir, ese cuerpo que es masculino o femenino, significa y reclama la unión personal del hombre y de la mujer. Reclama ese cuerpo sexuado unión personal, la unión de personas, no de animales,
no de algo que es la ciencia que objetiviza y en un pixie de verdad va a lograr la concepción de alguien. Son personas que se unen en el diseño de Dios. ¿Para qué? Para la generación de una nueva persona. Como que está ponderando lo que está en juego. Los amantes que están llamados a amarse de muchas maneras, hasta con la mirada. Porque eso es parte de ser persona, de encontrarme contigo, de mostrarte mi rostro en ese abrazo conyugal. Después tenemos una cita del Catecismo 22 que dice lo siguiente: la sexualidad contiene la máxima potencialidad humana en el orden de la naturaleza, porque el hijo, fruto de la generación, es una nueva persona. En el acto conyugal, los progenitores abren hasta lo más recóndito del propio misterio corpóreo, como nuestro cuerpo es un gran misterio pensado por Dios hasta el mínimo detalle. Dan la semilla de sí mismos, óvulo o espermatozoide, prolongando la vida más allá de la muerte. Qué cosa tan hermosa es poder ser fecundos, poder dar vida, poder tener hijos. Es como la manera de ganar en la batalla esta cultura de la muerte. Prolongar la vida más allá de la muerte, trascender, que mi nombre no se borre sobre la faz de la tierra, tener hijos que me recuerden, tener una herencia que pasa a ser parte de la humanidad y no desaparece cuando yo muero. El horizonte de la muerte se abre ante el hombre juntamente con la revelación del significado generador del cuerpo. Qué increíble, ¿no? Poder adentrarnos en conocer la belleza profunda que encierra la masculinidad y la feminidad, en vez de desecharlas o de querer igualarlas o de querer borrarlas como lo está tratando de hacer el mundo. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios es absolutamente perfecto, porque ha nacido de su corazón el que seamos imagen y semejanza suya, varón y mujer. Porque de alguna manera borrar la diferencia sexual es borrar su imagen en este mundo. Si somos distintos es para lograr la mejor versión de Dios en esta tierra. Si somos distintos es porque hay una llamada también escondida a la complementariedad, para que en esa complementariedad logremos la mejor versión del ser humano. Increíble lo que nos enseña la teología del cuerpo, cómo yo, mujer, me entiendo a la luz del cuerpo del varón, y estar frente a un varón me hace más mujer, y al revés, el varón delante de la mujer se hace más varón, reconociendo la diferencia que hay, la igualdad que se tiene como seres humanos con esa misma dignidad, pero también esas diferencias que tenemos que nos ayudan a complementarnos mutuamente. También hay otra cita en la Teología del Cuerpo, la Catequesis 124, en el párrafo 6, donde leemos lo siguiente: cuando el acto conyugal es privado de su verdad interior, por ser privado artificialmente de su capacidad procreativa, cesa también de ser acto de amor. ¿Por qué? Porque no permitimos al cielo bajar al lecho conyugal. Porque no permitimos que el cielo bese la tierra. Porque no permitimos que Dios nos enseñe qué significa amar en ese acto, porque ya lo hemos sacado de la recámara. Es fuerte lo que está diciendo aquí Juan Pablo II, pero es verdad. Privarnos artificialmente, yo controlar y asegurar que este acto no será fecundo, es de otra manera estar diciendo: no quiero que este acto sea un acto de verdadero amor. Mucha tela que cortar, mucho que meditar. Vamos a ver ahora la mentira que encierra la contracepción. Todos los medios contraceptivos son moralmente ilícitos. Así lo dice la encíclica Humanae Vitae. La interrupción directa del proceso generador ya iniciado y sobre todo el aborto directamente querido y procurado, aunque sea por razones terapéuticas, es moralmente ilícito. La esterilización directa, perpetua o temporal, tanto en el hombre como en la mujer, también. Vasectomía, también.
Cuando el cuerpo no expresa la verdad mediante el significado generador de su cuerpo en el acto conyugal, miente, comete adulterio, comete la falsedad, blasfema, no es profeta. Esto último que te acabo de compartir solamente lo vas a entender si entiendes estos conceptos a la luz de la teología del cuerpo en los ciclos anteriores, especialmente el ciclo 5. Porque los cuerpos están llamados a hablar la verdad en el lenguaje del cuerpo, a proclamar la verdad de la estructura íntima del acto conyugal según el diseño de Dios. Y según el diseño de Dios, ese acto conyugal debe llevar a la unión perfecta y completa de los esposos, que termine la penetración de la mujer y que ese esperma llegue y permanezca en su vagina. Esa es la belleza del plan de Dios. Y cuando nos queremos nosotros hacer dioses, vemos maneras de que esto no suceda porque no queremos ser padres, porque no estamos preparados para ello. Y por eso yo les digo a las de prepa, ¿están listos para ser mamás? ¿Están listos para ser papás? Ay, no, claro que no, mis Rebe, así me dicen, ¿no? Entonces yo les digo, no están listos para abrazar la belleza, el don y la responsabilidad de un acto conyugal. Un acto conyugal tiene en su estructura íntima esa unión en el amor de ambos, en el matrimonio de ambos amantes, y también tiene esa íntima estructura que por consecuencia ya normal, natural, razonable, muchas veces llevará ese acto en sí mismo, en su diseño original, a que sea fecundo, fértil, a que dé vida varias veces. Aunque bueno, por ahí escuché el otro día un videíto de YouTube que seguramente tú lo habrás visto también, pero lleva un cálculo de probabilidades, ¿no? Desde tus tatarabuelos, bisabuelos, padres y en fin, toda esta unión conyugal que nos parece tan sencillo y se nos olvida que más en este siglo XXI es tan difícil concebir, que ya de cada 4 parejas casi siempre hay una que no puede concebir, si no es que ya un poquito más, que realmente es un miedo real que tienen muchas parejas que se están casando y que quieren tener una familia y no saben si van a poder, y no sabemos por qué, no sabemos si es lo que estamos comiendo, no sabemos si es el estrés de esta vida, no sabemos si son las consecuencias de una mentalidad contraceptiva por tantos años y que luego queremos revertir. En fin, hay muchas causales, pero el punto es que es importante entender que este acto en su diseño y estructura intrínseca lleva a ambos fines, tanto la unión como el poder abrirnos a la vida. Y cuando no nos gusta este diseño de Dios y solo queremos extraer de este acto el placer para mi propio provecho y no dejo que Dios esté dentro y no dejo que su amor me dicte lo que realmente es importante en este acto, pues estoy siendo yo Dios, y entonces están estas consecuencias tan profundamente fuertes que les acabo de leer y que no quiero repetir. Hay una crisis matrimonial y familiar, definitivamente lo vemos y lo han declarado muchísimos papas, especialmente Juan Pablo II, que fue un gran defensor del matrimonio y de la familia. También él decía, ¿no?, que el rechazo a reconocer el manantial divino del que derivan el amor y la fecundidad de los esposos expone el matrimonio y la familia a desintegrarse. Por eso Pablo VI dijo, de no abrazar esta enseñanza de Humanae Vitae, yo pronostico que en unos años la mujer será usada como objeto. Habrá una gran degradación moral. Los gobiernos impondrán medidas de antinatalidad a derecha e izquierda sin respetar la libertad de los ciudadanos. Y finalmente se incrementarán los divorcios y las infidelidades. Ustedes díganme, ¿cuál de estas consecuencias no se ha cumplido? Pero, no, ¿verdad? La iglesia nunca tiene razón, es una retrógrada. Y finalmente ven el mundo que tenemos, cuando este mundo no ha querido seguir esta enseñanza. Y la iglesia dice, vuelve, descubre esta verdad y serás más libre. Descubre esta verdad y serás feliz. Descubre esta verdad y descubrirás lo que significa amar y ser profundamente amado. Bien. En la cita 125 de Teología del Cuerpo nos dice Carol Wojtyla, sucede con frecuencia que según el modo común de pensar,
el método de regulación natural de la fertilidad se pone en práctica de modo meramente funcional e incluso utilitario. Y aquí tenemos que parar un poquito y decir, cuidado. Es importante entender que no es un método que yo uso para asegurar al 100% que yo no me voy a embarazar. No es un método, es una manera de vivir. Es toda una espiritualidad conyugal. Es un dejar escuchar al Espíritu Santo y que también Él nos dé la fuerza para vivir lo que estamos tratando de vivir, para ser fieles a un plan de Dios. Hay una trascendencia y una vivencia del amor matrimonial que va mucho más allá de simplemente usar este método. Es vivir en una mentalidad donde hay una grandísima confianza en Dios. Es este esfuerzo por aprender a vivir en lo que realmente significa el amor. Es un esfuerzo grandísimo también por respetar la ley de Dios desde la reverencia, desde la prudencia, pero también, como decíamos, desde la generosidad. Y termino esta parte hablando de Umanevite en el número 17, que dice: por tanto, si no se quiere exponer al arbitrio de los hombres la misión de engendrar la vida, se deben reconocer necesariamente unos límites infranqueables a la posibilidad de dominio del hombre sobre su propio cuerpo y sus funciones. Límites que a ningún hombre, privado o revestido de autoridad, es lícito quebrantar. Y tales límites no pueden ser determinados sino por el respeto debido a la integridad del organismo humano y de sus funciones, según los principios antes recordados y según la recta inteligencia del principio de totalidad ilustrado por nuestro predecesor Pío XII. Respeto debido a la integridad del organismo humano y de sus funciones. Uno diría, ¿verdad?, en esta época donde está tan de moda todo lo orgánico, esto nos debería de ser muchísimo más natural. Y sin embargo, ¿cuánto peleamos esta enseñanza? Y no queremos a veces ver lo que es evidente a nuestros ojos. Este es el ser humano, este es el cuerpo, estas son sus funciones y está llamado a ejercitarlas sin ninguna interrupción mecánica artificial de una decisión caprichosa, egoísta, médica, que pueda obstruir aquello que Dios ha diseñado perfectamente. Último punto, rápidamente solo decirles, ¿cuál es la verdad entonces de la regulación natural? Que es moralmente lícito el recurso a los periodos infecundos. No solo se requieren razones moralmente rectas para no procrear, sino que se requiere también un actuar moralmente recto para evitarlo. Uno tiene que tener razones graves para espaciar esos nacimientos, y las hay. Y la Iglesia dice, en esos momentos uno recurre a los periodos infecundos para tener un abrazo conyugal. Por el contrario, si quieres tener una gran familia en cierta época de tu vida como matrimonio, pues entonces haces lo contrario. Justamente en los periodos fecundos de la mujer se procura la unión de la pareja, un día sí, un día no, para que los espermatozoides puedan conservar su fuerza y puedan lograr ese objetivo. Es una belleza cómo todo está allí en la naturaleza, si solamente nos diéramos el tiempo de estudiar un poquito la belleza de los métodos naturales y también lo que se ha desarrollado con la ciencia. Hoy en el siglo XXI, por ejemplo, está muy de moda el método Creighton, que ha utilizado toda la información que nos brinda la ciencia para ponerla al servicio de esta fidelidad al plan de Dios sobre la natalidad. Así que es importante entender estos periodos fecundos. Hay una diferencia enorme entre mentir, que es decir, yo evito un nacimiento, yo amarro, yo controlo, yo evito a toda costa, y miento, ¿verdad?, en este lenguaje de mi cuerpo, que supuestamente al entregarse habla de totalidad, de libertad, de fecundidad. Entonces me entrego, pero no hay una entrega total de lo que yo soy, porque no te estoy entregando parte de mí, que es mi potencia de ser papá o mamá. Hay una mentira. Hay una diferencia entre esta mentira, que justamente es el uso de los métodos anticonceptivos, a justamente lo que es guardar silencio, que son los periodos fecundos. Cuando yo quiero espaciar estos nacimientos,
No voy a mentir con mi cuerpo, sino voy a guardar silencio. Silencio del acto que lleva a engendrar un hijo, pero no silencio de las expresiones afectivas y de cariño de las que ya hemos hablado en el video anterior. Y con esto concluimos una segunda parte muy importante de Humanae Vitae. Solo nos resta un tercer momento donde hablaremos a fondo de la razón principal de la encíclica, que no es explicar la natalidad y cómo nos regimos los católicos acerca de este tema, sino más bien explicarnos que la espiritualidad conyugal fue una de las razones más grandes por las que Pablo VI quiso escribir esta encíclica tan bella.